Está muy bueno esa búsqueda de qué queremos hacer con nuestra vida, porque la mayoría no lo tiene tan claro que dice, yo quiero ser piloto y toda la vida sigo esa línea. Viviste en contacto con el campo y eso te marca hasta hoy. Vivíamos en Mar del Plata hasta mis 3 años y ahí nos fuimos porque mis abuelos, que eran del campo, hacían sus propios alimentos, sus quesos, sus chorizos, sacaban miel también. Mi abuelo era avicultor también. Y ahí siempre fue esa conexión de toda florcita que salía por ahí, yo la recolectaba y algo era como, siempre me atraía eso. Y cuando estudio Flores de Bach me emocioné, fue como llorar, porque ahí recordé lo que yo hacía a mis 8 años. Agarraba un tupper que tenía mi abuela, todas las florcitas que tenían en el jardín se les ponía a mi abuelo, que era pelado. ¿Qué estás haciendo? Y yo decía, con esto te va a crecer el pelo, y por ahí le hacía así, ¿viste? Y ellos obviamente se mataban de risa, pero eso me re quedó, porque dije, wow, o sea, era algo que yo lo hacía inconscientemente, pero algo que estaba ahí y lo había tapado y anulado por completo. Fue muy loco después volver a conectar eso. Bienvenido al Más Allá del Champiñón podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. El boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchísimas gracias. En el episodio de hoy hablo con Sabrina de Colmeia Alquimia en Mar del Plata, que elabora tinturas y extractos de hongos y plantas conectando sabiduría ancestral y el bienestar natural. Hablamos de la bioconstrucción y la transmutación, y la diferencia entre lo vital y lo ultraprocesado, no solo en los espacios que habitamos, sino también en la forma en que cuidamos nuestra salud. Por supuesto, Sabri nos comparte etapas de su camino personal, la infancia en contacto con la naturaleza, el regreso a lo ancestral y su trabajo artesanal con autóctonos. Como muchas veces, en este podcast tocamos experiencias claves que nos ayudaron a escuchar el llamado del corazón y tener el coraje de buscar y seguir nuestro camino propio. Disfrutar la conversación, todos los links en la descripción. Hola, buenos días, Sabrina. Un gran saludo hacia Mar del Plata. ¿Cómo estás? Qué genio. Gracias, Manu. Gracias por invitarme, por aceptarme a charlar acá con vos. Feliz. Y bueno, para arrancar esta hermosa charla. Sí, estamos en mitad de febrero. ¿Cómo has pasado el verano ahí en la costa? Mirá, hoy 19 grados con camperita, está fresco. Fue bastante raro el verano acá, siempre es raro, pero sí, en Mar del sí. En total habrán sido una semana como mucho de 30 y pico de grados, pero bastante fresco estuvo, o sea, 20 y tantos, que para nosotros está re bueno para respirar y para hacer cosas, pero para la gente que viene a vacacionar, la verdad que es medio garronazo. Sí, yo me gusta más hacer cosas que echarme en la playa, así que a mí me viene bien, pero acá en la llanura santafesina fue las últimas semanas muy caluroso, muchas veces 35 para arriba, así que ahora está un poco más fresco y estoy contento con eso. Recién estuviste caminando un poco hacia tu taller o donde estás ahora. Para aquellos que vean el video, se ve muy lindo el lugar, se ve ahí como es un espacio autoconstruido. Contame un poco, en Mar del Plata estás, pero ¿en dónde específicamente? En realidad, 30 kilómetros de Mar del Plata. Ajá. Siempre intento huir a la ciudad, de la ciudad. Y estoy pasando Sierra de los Padres. Justo ahora en este momento estoy enfrente de las sierras. De acá no se ve igualmente porque es un barrio que está como en caída y a la vez hay muchos árboles, demasiados, pero salís un poquito a lo que sería la ruta, de acá a 4 cuadras y se ve la sierra. Em, Así que bueno, eso sería más o menos. Y acá este lugar, sí, yo me digo mi laboratorio. Voy de mi casa, son 30, son grandes los terrenos acá, así que son 30 metros más o menos, y tengo un laboratorio
Que sí, que no tenía ni idea, pero hice un viaje, una vuelta a Córdoba que me fascinó la bioconstrucción de esas cabañas donde paré y dije, necesito hacer bioconstrucción. Sí, Y a mí bueno, también me encanta y es un viaje de ida porque esa suavidad y esa sensación al entrar en un espacio que está hecho de madera y barro, que creo que no te olvidas más y no tiene comparación con entrar en un espacio de yeso, cemento, azulejos, es una calidez que es difícil de explicar y muy fácil de sentir. Entras a un espacio hecho en barro y madera, como, no sé, ¿tu espacio donde estás ahora está hecho en barro, las paredes? sí, sí, es todo barro. Mm, Pasa que tiene bastantes, bueno, todo el frente desde ventanas porque miro hacia el parque. Después madera también la mesada, madera el piso y madera también el techo, o sea, mm, todo madera, sí. Y en realidad, para darle como más, que quede más gruesa lo que serían las paredes, ujú, pusimos todo lo que serían em, botellas, ajá. como si fuera un esqueleto. Y después el relleno, después el grueso y después el fino, así que quedó bastante potente, sí. Sí, creo que es una muy buena guía para lo que queremos hablar hoy. Eso de la sensación al entrar a un espacio hecho en materiales naturales es completamente diferente y se nota enseguida, al instante. Y, no es, y sabes exactamente con ojos cerrados, con la nariz tapada, Mm, si entras a un espacio hecho en cemento o hecho en barro. Por la calidez, es muy difícil de explicar y probablemente difícil de medir, pero es muy fácil de sentir. Y creo ujú. que eso de la sensación humana, creo que es un poco para mí, un poco un hilo rojo hoy que queremos charlar y lo que venimos charlando antes. Un poco, una cosa es lo que es comprobable científicamente con un medidor y lo otro que Ah, sabemos todos porque somos medidores muy sensibles también nosotros. Entonces, como creo que con la bioconstrucción pasa un poco eso. No sé si hay un medidor que podría llegar a medir algo de eso, pero entras a un espacio en bioconstrucción y te das cuenta y sin ninguna duda enseguida. Así que creo que eso nos va a acompañar un poco ese concepto de que nosotros sentimos cosas que no necesariamente podemos comprobar con un medidor. Pero bueno, antes de ujú, eso, comentame un poco sobre tu emprendimiento, Cumeya, Alquimia. No sé si lo digo ujú. bien. ¿Qué haces Sí, y qué significa esa palabra? ¿Y cómo se dice? perfecto. ¿Cumeya? Sí, 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 Bien. como alquimia. En realidad viene de Egipto, o sea, del griego, como kemeia, que significa Egipto, y como tierra negra, que sería como el lodo del Nilo. Es algo raro, o sea, va por ese lado, pero en realidad lo apuntamos, o sea, se apunta más a la transmutación o la transformación que se hace, ¿no? La alquimia en sí. En realidad la alquimia es eso. Hoy en día es la rama de la química moderna, científicamente comprobado, pero en realidad en su momento lo que era la alquimia lo hacían, primero eran grupos como muy cerrados, personas que buscaban la piedra filosofal, ¿no? Que va más allá de la vida eterna o de convertir el metal en oro, sino más bien buscar ese lado más sensible, más espiritual, más del alma, ¿no? Se apunta más por ese lado en realidad. Es como tapar, ¿viste? Cuando hay un mensaje tipo subliminal que dicen una cosa, pero en realidad se quiere ver otra. Bueno, es algo así la alquimia en realidad. Es como algo secreto, medio oculto, que solamente si prestas atención o si estás como un tipo de nivel de energía, podés conectar con esa alquimia. Que en realidad lo podemos hacer todos también, ¿no? Mm. Sí, creo que alquimia, como yo lo entiendo, como vos decís, o como se relaciona con la transmutación, un poco también con la magia, hoy en día como es un poco un antípodo de la ciencia de alguna manera, porque justamente es un puente de eso, del trabajo en laboratorio, pero al mismo tiempo con Ujú. cosas que científicamente hoy en día no son tan comprobados, por ejemplo, la transmutación de una sustancia a la otra, y obviamente siempre queremos hacer oro, además que ahora el precio del oro fue muy alto, así que si logras hacer oro, avísame. Pero bueno, no estás haciendo oro actualmente, sino extractos, adaptógenos, plantas, hierbas, blends.
Comentame sobre ese trabajo y los productos que estás teniendo en el emprendimiento. Perfecto. También lo que tiene que ver, viste, de esto de la marca en sí, en realidad, esto como decíamos, ¿no? Transmutación y la transformación en realidad de la materia a lo que obtenemos. Eso también es como el significado de Kumeya. Es esa transmutación o transformación de mezclas también, en realidad, las mezclas de la materia, las mezclas de, por ejemplo, de las sustancias, y que todo tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con las tinturas, con todo lo que se hace en la alquimia o con todo lo que se hace en fitomedicina, en fitoterapia. Mm. Me dedico, sí, en realidad es medio así, ¿no? Arranqué hace unos años a estudiar primero aromaterapia y flores de Bach, pero hace como 11 años atrás. Se cortó todo, yo seguí trabajando, seguí haciendo mis cosas para otras personas, pero siempre bastante incómoda. Y hace como después de la pandemia, me pierdo medio con los años después de eso, pero después de la pandemia, el primer año que se activó todo, me fui al sur sola, como diciendo voy a encontrarme, encontrarme. Sí, sí, sí. Lo que encontré fue un viaje fabuloso, pero bueno, nada, ahí dije cuando volví en mi casa, o sea, me encantó, me sirvió para muchas cosas porque eso, la primera vez que salía manejando sola tantos kilómetros, eh, parar en diferentes lugares, conocer diferentes personas y engancharme, decir, bueno, che, vamos a tal lugar, dale, vamos. Y cuando volví dije, tengo que hacer algo de mi vida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mm. Yo para esto igualmente venía trabajando con cactus y suculentas. Ujú. Y bueno, ahí fue cuando dije, ¿qué voy a estudiar? Dije, la alquimia me resonaba un montón, me resonaba muchísimo y dije, voy por eso. Empecé a investigar dónde podía estudiar y bueno, justamente con mi profe, que lo amo, y hace 3 años como continuos que seguimos estudiando con él, porque siempre hay más y más información y también lo que él va experimentando es lo que a nosotros nos va mostrando. Y ahí enganché la parte de alquimia, pasé más de fitoterapia, pero también se trabajaba, o sea, se trabaja lo que es la alquimia con minerales, con la parte animal y también con la parte vegetal. O sea, eso es fabuloso. Ah, me interesa un Y, poco más eso, cómo es un curso, una formación en alquimia. Em, Contame un poco más de esa parte. Me interesa. ajá. Bueno, por ejemplo, cuando yo ingreso ahí, viste, a buscar o sea, en internet, a ver dónde podía estudiar, es todo por Zoom, Ujú, así como ahora hacemos una charla, poníamos un día específico y él nos daba toda la práctica y después unos PDF. ujú. Entonces, cada clase, cada PDF, después lo llevamos a la práctica y cada uno individual iba haciéndolo a sus tiempos, a su transformación justamente. A mí me resonó mucho porque en ese momento también estaba con el tema de las abejas, Mm, entonces es genial porque él trabajaba, por ejemplo, unas fermentaciones de polen y miel. ujú. Entonces dije, listo, voy por ahí, porque ahí trabajaba justamente vegetales y las abejas, la parte animal, ¿no? Así que eso fue fabuloso. Ahí es como que me abrió un camino y un mundo, o sea, estas terapias alternativas, porque ahí salté a cosmética natural, de ahí y así, hasta llegar a esto. Claro, estabas en búsqueda de tu lugar en el mundo, en dónde formar, dónde poner tu energía, tu tiempo y todo, y te encontraste primero con eso de la alquimia, ¿no? Y sigue estando hasta hoy en día, porque también es más un concepto que algo concreto, y hoy en día estás metiendo en ese trabajo también los hongos, o fueron apareciendo ahí, y por eso también estás acá, y hablamos un poco más sobre el tema de los hongos. Está muy bueno esa búsqueda de qué queremos hacer con nuestra vida, porque la mayoría no lo tiene tan claro que dice, yo quiero ser piloto y toda la vida sigo esa línea. Ese, creo que es la gran excepción, esa parte, y creo que se conoce mucho. Así que me interesa lo que me comentaste en unos audios que intercambiamos antes de esta charla, con tu conexión con la naturaleza que viviste en contacto con el campo, y eso te marca hasta hoy
y fue un rumbo siempre buscando esa cercanía con lo natural. Comentame sobre esto de tu infancia, cómo fue, qué memorias tenés. Bueno, en realidad nosotros, o sea, con mis papás tengo un hermano y mis viejos vivíamos en Mar del Plata hasta mis 3 años y Ujú. ahí nos fuimos porque mis abuelos, que eran del campo, ellos laburaban en una escuela agraria, eran directores y maestros. Entonces también siempre tuvieron el contacto con animales, hacían sus propios alimentos, sus quesos, sus chorizos, bueno, sacaban miel también, mi abuelo era apicultor, avicultor también. O sea, hay algo ahí, ¿no? Por esa rama. Ujú. Y cuando nos vamos ahí a Mar de Cobo, se llama el pueblito, es un pueblo que está entre Mar del Plata y yendo para Villa Gesell, sería como para ubicar por Ruta 11. Es un pueblo que tenés mar, nosotros estamos o sea, mis papás están a media cuadra de la playa, así que es fabuloso. Y en ese momento era todo campo, o sea, había muy pocas casitas. Ujú. Y ahí siempre fue esa conexión de toda florcita que salía por ahí, yo la recolectaba y algo era como, siempre me atraía eso, no sé por qué. Y a la vez mi papá siempre nos llevaba miles, millones de animales de todo tipo, lo que quieras, que camine, paraba en casa. Em, y cuando hago flores de Bach, en realidad, yo lo había nublado, lo había tapado totalmente por eso, ¿no? Cuestiones que uno, es como que vas todo lo que a uno le gusta, lo que el alma llama, me parece, si no lo continúas, lo vas tapando, lamentablemente, porque eso es lo que pasa, ¿no? Esto que vos decías de que las personas hoy en día estamos, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Y que cuesta bastante interpretar o escuchar esa parte. Y cuando estudio Flores de Bach me emocioné, fue como llorar, porque ahí recordé lo que yo hacía a mis 8 años. Fue una locura. Cuando estudias Flores de Bach, la parte práctica, porque siempre te dicen, o sea, las propiedades, pero cuando estudias la parte práctica, veo un video de unos chicos españoles, cómo hacían la solarización, que se pone en un cuenco de cristal, en una copa, algo de vidrio, se ponen las flores al sol, o sea, perdón, se pone en un cuenco de cristal las flores con agua y se ponen al sol. Entonces, es el sol, la energía del sol, va a traspasar la energía de la planta al agua. Ujú. Eso después lo que se logra la tintura madre, ¿no? Entonces vos tenés las propiedades de esa planta, de esa flor, en esa agua. Eso exactamente yo hacía a los 8 años con mi abuelo. Agarraba un tupper que tenía mi abuela, todas las florcitas que tenían en el jardín, que ellos sí vivían en el Mar del Plata, no lo ponía al sol, pero las remojaba, las hundía, era todo, o sea, diente de león, qué sé yo, tenía trébol, todo lo que encontraba ahí, lo sacaba y lo ponía. Iba toda con las flores mojadas, se les ponía a mi abuelo que era pelado y le decía, ¿qué estás haciendo? Me decía él. Y yo decía, con esto te va a crecer el pelo, y por ahí le hacía así, ¿viste? Y ellos obviamente se mataban de risa, pero eso claro, me Ujú. re quedó porque dije, "Fua", o sea, era algo que yo lo hacía entre comillas, inconscientemente, pero algo que estaba ahí. Y lo había tapado y anulado por completo. Fue muy loco después volver a conectar eso otra vez. Ujú. Sí, creo que eso se trata en algún momento. Yo también estoy experimentando eso de conectar con las cosas que realmente siempre me gustaban y buscar de ir siguiendo esta parte. Es algo muy lindo y, bueno, da un buen norte para decir Sí. dónde son las cosas que me gustan, que no me cuestan, que no me pesan. Y es más Sí. solitario, es más con personas, es más tranquilo, es más activo. Es, creo que realmente el camino. Y en ese camino nos encontramos con un poquito eso, lo que tenemos en común y nos junta acá, que son los hongos, que en un momento aparecen los hongos en diferentes, de diferentes aspectos. Por ejemplo, en mi caso me encanta cultivar y toda la cuestión técnica em, de, de, del cultivo del hongo en este momento.
Y a vos como más del lado de lo terapéutico, de la aplicación, justo de la alquimia. Bueno, Sí. comentame un poco cómo trabajas con los hongos y cómo empezaron o cómo entraron los hongos en tu vida, cómo me gustaría o me gusta llamarlo. ¿Cómo entraron los hongos en tu vida y cómo los usas hoy en día en extractos y en tus productos? ¿Qué funciones le ves o qué beneficios le ves? Bueno, en realidad fue muy loco también porque la parte de los adaptógenos. En la parte de alquimia veníamos o sea, hablando bastante sobre las plantas de poder. Cuando empiezan a hablar sobre la ayahuasca y de los honguitos, psilocibe, ahí es como que a mí también empieza a abrirse como un panorama distinto y decir, epa, ¿qué es lo que se potencia acá? ¿Qué es lo que podemos llegar a esto, no? Entonces empiezo a preguntarle justamente a amigos, compañeros míos de alquimia, sobre estas plantas y cuando me empiezan a hablar de lo que trabajaban en el cuerpo, yo dije, esto es alucinante, esto lo tengo que probar. Y bueno, ahí fue como iniciar, digamos, primero con la planta de poder de la ayahuasca en un momento. Fue como un regalo de cumpleaños. Justo se hacía algo acá en Mar del Plata. Dije, bueno, es el momento. A mí me hubiese gustado por ahí como en otro espacio, pero estuvo muy bueno, igual muy, muy bueno, o sea, muy cuidado. Ujú, Y, y de ahí al tiempo, porque es como que también yo me voy dando esos espacios y esos tiempos, ¿viste? Para cada cosa, porque también no se trata como algo de decir, ay, sí, voy, lo tomo y ya está, sino más bien que siga, obviamente con el tiempo sigue trabajando un poquito más. Y ahí conecté con los honguitos. Y es como que fue llegando la información en el momento justo, porque me empieza a aparecer personas, por ejemplo, bueno, ¿no? Justamente en las redes sociales, sobre adaptógenos, sobre psilocibe, y empiezo a estudiar con una chica que es del exterior, que es de México, que es de Oaxaca, que yo sé, Añares había estado por ahí, pero en ese momento no, o sea, tenía 20 años, estaba en otra, totalmente. Así que en ese momento yo trabajaba para otras personas y todo eso. Hoy si estuviese ahí creo que no me voy más, porque aparte para mí es como, no sé, de ahí sale todo esa información, ¿no? De lo que es Centroamérica y sobre todo México. Así que empecé a estudiar de a poquito los adaptógenos, empecé a estudiar también lo que era los psilocibe y al tiempo hice tomas también de psilocibe. ujú. Así que hoy en día me dedico exacto a hacer todo lo que es extractos, doble maceración, o sea, doble extracción, con las maceraciones. Hoy en día estoy haciendo más que nada en Soslet. Al principio empecé a hacerlo con las maceraciones largas de 30 a 40 días, como una tintura madre común, y después la cocción, que ahí sería la doble extracción. Y hoy en día trabajo con el Soslet que se ve ahí atrás. Ujú. Sí, me dijiste que te gusta eso, el enfoque más tradicional, más artesanal, no tanto de procesos muy tecnificados, sino un poco más los procesos lentos, como la maceración o seguro que fermentaciones, que también son interesantes. Em, Como es una elección tuya de seguir procesos artesanales y más ancestrales, más naturales, ¿no? Y no tanto ir por cada vez más equipamiento. Em, bueno, primero eso. ¿Sabes hoy, con algunos años de que pasaron, desde las tomas, con sustancias como la ayahuasca o los hongos que mencionaste, qué efecto tuvo en tu vida y en tu vida relacionado también al emprendimiento? ¿Sabes qué impacto tuvo? Mira, por ejemplo, bueno, en la ayahuasca lo que hice fueron como tomas con muchas personas. Ujú, Al principio parecía que nada pasaba, nada sucedía y después sí. Y ahí fue sanar, creo yo que fue más como esa niña interna, ¿no? Fue más, por ahí, más familiar ajá, lo que, em,
la revolución que hubo en mí por dentro. Ajá. Fue más puntual por ese lado. Cuando tomo los honguitos, que los deseo, los venía como pateando, porque me invitaban unos amigos para hacerlo en conjunto, pero yo decía, no, algo en mí decía, tomalo sola, Ujú. tomalo sola. Ajá. Así que bueno, acá como tengo el parque, todo esto, o sea, es un lugar muy tranquilo, dije, bueno, ya dije, listo, los tomo. La primera vez que los tomo, me habían dado unos que ya hacía un montón de tiempo que los tenía guardados, los tomé así con toda la motivación, no pasaba nada, no pasaba nada, y no pasó nada. Dije, bueno, vamos por la segunda, y ahí sí. Y fue alucinante, porque también fue mucho el trabajo interno, pero también, como vos decís, empezar a hacer estas conexiones o conectar más con la parte esta de qué es lo que le puedo aportar a las otras personas, que a Ujú. veces esta parte que vos decís, ¿no? De trabajar más lo natural, de ir más a lo ancestral, a conectar más con la naturaleza, está bastante olvidado, porque la gente se acostumbró a las farmacéuticas, se acostumbró a la píldora, a todo lo más rápido, ¿no? Sí. Y a lo que está justamente científicamente comprobado, que se supone que es lo ideal o se supone que es lo único, pero que en realidad la gente se olvida que eso que está sintetizado ahí viene de plantas. Nada más que después tienen un montón de agregados que nos terminan arruinando la microbiota, que hoy en día también se está escuchando un montón. em, y se olvidan esta parte, obviamente también, ¿no? Como todo en exceso es malo, lo que se dice, ¿no? Que puede ser tanto un beneficio como el veneno. Así que siempre depende la dosis. Pero si uno toma conscientemente una planta, es mucho, para mí, muchísimo mejor que tomar una píldora que no sabes ni lo que te ponen ahí. Porque la gente la toma, porque es más rápido, porque te lo dicen, ¿no? Porque es Mm. lo que le enseñaron. Pero en realidad el prospecto que está ahí jamás lo leen. Y si te pones a leer algo de eso, no vas a tomar en tu vida una píldora más. Esa es Sí, la... y creo que también, por lo que comentaste un poco, le falta la vitalidad a todas esas pastillas. Si bien es el principio activo comprobable en una dosis muy exacta, en miligramos, no es lo mismo que tener un producto mucho más cercano, mucho menos procesado, que tiene un poco más todavía de la vitalidad de lo original. Si tienes un producto vivo, creo que no mencionaste en algún contexto, como un fermento que está llenísimo de alimentos, no es lo mismo que como con las vitaminas que tienen chucrut y minerales, no es lo mismo reemplazarlo con una pastilla por la vitalidad de la microbiota, etcétera. Entiendo, no sé si estoy equivocado, pero y también lo relaciono un poco con mi propia experiencia, que estas experiencias y también los hongos también te dieron de alguna manera el coraje para realmente ir por ese lado más artesanal y más intuitivo en cuestiones de salud, más que nada. Y no tanto, y tener el coraje para decir, bueno, la ciencia, no tengo un problema con la ciencia, pero no es mi camino. Y digamos, te dio el coraje para ir como con paso más firme ese rumbo y decir, lo mío es más lo artesanal, más lo intuitivo, más lo alquímico, y no me importa si alguien me critica porque no tengo una hoja con un análisis químico detallado de todos los componentes que tiene. Tal cual. Me costó un montón igual eso, viste lo que te decía hoy Mm. justamente, cuando empezamos a hablar de romper estos patrones, Sí. cuando empiezo a trabajar todo esto, porque es salud y la gente lo tiene que consumir, obviamente uno trabaja súper consciente, siempre preguntando, o sea, yo no, para mí es fundamental no decirte, toma, te vendo esto y ya está, no. O sea, antes tenés que saber qué patologías, qué síntomas, cómo, o sea, qué hábitos tiene la persona para realmente, primero, que la persona pueda ver un cambio, que se sienta mejor, que también me recomiende y a la vez que no le produzca ningún tipo de, o sea, que no le perjudique la salud. Al principio me costó un montón, justamente por esto, por decir algo natural, qué va a decir la gente, qué esto, qué el otro. Y realmente el que me empujó, me dijo, metele, fue también un médico de acá de Mardel que trabaja con medicina china y ortomolecular. Y
ahí empezamos también como a conectar, porque él empezó a probar también en su cuerpo las microdosis de psilocibina, empezó también a trabajar mucho con el tema de los adaptógenos, y él me dijo como tipo, te acompaño, y pacientes de él me terminaba pasando información, y esa gente, claro, estaba más, digamos, más segura, porque atrás estaba avalado por el médico. Ajá, sí. Entonces eso a mí es como me sirvió eso, porque al principio era, ay, ¿qué hago? ¿Vendo o no vendo? ¿Vendo o no vendo? ¿Viste? Era algo raro, porque es eso, Ujú, es como que si no tenés la certificación de este goterito, no podés vender. Y decís, pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, lo ideal es que esté todo en orden, que a veces esos caminos son bastante complicados, pero también es como vos decías, ¿no? Tenés una parte que pasa todo por laboratorio, que yo lo siento más frío, más muerto. Cada uno tiene su elección y lo puede, está también perfecto, pero digo, ay, si yo conecté con la naturaleza desde chica y mi idea es que la gente empiece a conectar esa, o sea, que empiece a conectarse otra vez, a arraigarse a toda esa parte, que es lo que se perdió y por eso estamos todos muy alterados, todos muy locos en la ciudad y, o sea, estrés, ansiedad, depresiones. ¿Por qué no volver a eso, a lo ancestral? Y que para mí, qué mejor que mostrarlo en un frasco con toda esa potencia, con eso como decías, ¿no? Esa parte viva de la naturaleza. ujú, Que la planta ahí está en extracto, pero vos la quitaste y no pasó ningún proceso químico. Así como la quitaste, o fresca, o con un secado como consciente como tiene que ser, pasó a un solvente y ahí tenés todas las propiedades que uno va a necesitar. ujú. Em, Kumeya Alquimia se llama el Instagram, también tenés un sitio web, KHUMEIA, pero también vamos a poner el link en la descripción porque no es un nombre que es muy fácil de recordar o de letrar, escribir. No Y sé ahí si. también tenés bastante videos donde explicas cosas sobre los productos, las plantas, estoy viendo eso, así que tiene muy buen material educativo sobre tu trabajo para quien quiera saber más sobre vos y los productos y los procesos, etcétera, que estás haciendo. Ahora me contaste que, y también tiene que ver con esto de sentirse responsable para los productos que uno tiene, que te entraste a acercar a la manita muscaria. Y ahí Mm, viene en juego nuestro amigo Fede Conde. Así que sí. comentame cómo fue este proceso, en qué etapa está y estás trabajando en productos a base de amanita muscaria y entiendo que es algo sensible porque tiene ese, em, esa imagen de ultra tóxico que, bueno, un poco sabemos que no es verdad. Al mismo tiempo tiene alguna toxicidad, pero bueno, hay muy poco antecedente, ¿no? Como al largarse a trabajar con eso, sí, yo entiendo que se siente alguna sensibilidad especial, porque no es como una manzanilla, que le da un extracto de manzanilla, que bueno, no sé si puede pasar algo, pero depende de la dosis, ¿no? Claro. Pero No, sí, claro. Sí, sí, no, pero sí. Amanita es un poco más sensible. Coméntame sobre cómo empezó tu interés por Amanita, en qué estás haciendo. Eso. Mira, también, yo creo que eso, cada sustancia, cada honguito, cada planta llega en el momento específico para algo, en la vida de la persona, ¿no? Ujú, Yo sabía que acá a los alrededores, o sea, de Tandil, de lo que sería Tandil, no sé cuántos serán tal vez 30, 40 kilómetros de acá donde estoy yo. Ahí sí sale a Manita. Y donde viven mis papás, hay está pegado un lugar que se llama La Caleta, que también hay muchos árboles. Y yo creo que recuerdo una vuelta que salí a juntar honguitos que la vi, pero como que fue, esto no se toca. ¿Viste? sí. Por eso, por ese miedo. Porque aparte también, o sea, para mí también es como, yo sé un montón de cosas, pero también no específica en algo en particular. ¿Por qué? Porque para mí es esto, es trabajar con plantas y hongos. Entonces tenés que estar toda una vida estudiando, que lo sigo haciendo todo el tiempo, y enfocándome también muchísimo a la salud.
esto de la microbiota, desparasitaciones, bueno, miles de cosas. Sí. Siempre uno se va especificando un poquito más, pero bueno, en este caso fue así, en ese momento no lo toqué, no consulté ni nada, y ahora desde el año pasado, no, desde el 2024, empecé a hacer caminatas, así de 8 kilómetros acá cerca de casa. Y en realidad, cuando un día estoy volviendo ya de la caminata, a un costado veo algo rojo. Yo dije, ¿estoy como flasheando o es eso que yo estoy pensando? Me acerqué y fue como una emoción. O sea, el niño ese que decís, ay, que encontró, no sé, o una persona que encontró oro, para mí en ese momento era eso. Digo, no puedo creer una manita acá. Aparte, o sea, era algo, no le podía entender. Estaba abajo de unos eucaliptus también. Fue algo muy loco. En un lugar que no, o sea, no me lo esperaba nunca. Los pastos largos, no había mucha humedad. Ajá, Bueno, mira. tenía que estar ahí. Y cuando lo veo fue eso también, decir, esto lo puedo tocar, o sea, a ese punto, ¿viste? Digo, esto lo puedo tocar. Entonces, re emoción, la llamo a una amiga y le digo, mira lo que encontré, qué sé yo. Le digo, o sea, lo podría agarrar, porque yo para mí hasta eso era, ¿viste? O sea, algo nuevo, decir, tocar es tóxico, me va a matar. Claro, los patrones que hacen dudar de eso. Claro, las Claro, enseñanzas, sí. exacto. Y bueno, no, ahí sí, no problema, qué sé yo. Me traje. Después fue muy loco porque cada vez que salía a caminar era cada vez más lo que encontraba. Mm, Entonces dije, ¿ahora qué hago con esto? Y me dice, mi amiga dice, conectate con Fede. Justo yo a Fede lo había conectado por el cacao, etcétera, etcétera. Y lo habíamos dejado de hablar y justo le mando un mensaje. Bueno, ahí Fede, al tiempo, justo entre una cosa y la otra, me empieza a mandar mensajes y me dice, tengo una clase. ¿Querés verla? Yo para todo esto, como digo, ¿qué es lo que voy haciendo? Entonces, mientras tanto, iba secando la manita para saber qué proceso tenía que continuar. Bueno, y ahí fue re lindo porque después de la clase de Fede, más o menos la idea que yo tenía era el procedimiento que fui haciendo para hacer las microdosis. Y también quedó ahí un tiempo secándose, las dejé ahí hasta que decidí, después no sé de cuántos meses, hacer el extracto. Hice el extracto, la botella entera, pasa un tiempo y digo, ¿qué hago? ¿Tomo o no tomo? Porque también es eso, ¿viste? Para mí es como, antes de pasarlo al público, a las personas, digo, lo bueno es siempre pasarlo por tu cuerpo, por tu organismo, para ver qué es lo que se siente. Y estaba que así como, no, mejor no, mejor no. Y dije, bueno, un día dije, listo, decidí y fue la toma. Y fue ujú. alucinante, lo hice por la noche. No sé si justo tuvo que ver eso o no, pero ahí empecé a conectar muchísimo más con los sueños y fue tan loco que tuve dos sueños muy reales que después cuando empiezo a ver también justamente tiene que ver con la transmutación. El año pasado para mí, bueno, fue muy movilizador para todas las personas y para mí también en muchos, o sea, cambios en todo sentido. Dos serpientes, amarillas y negras. Fue muy loco. Y cuando dos sueños tuve así. Y cuando voy a Córdoba, en uno de esos viajes, el año pasado estuve estudiando todo el año en Córdoba, voy a un punto más alto con mi hermano y con la novia y vemos, mi cuñada me dice, dice, hay una víbora abajo de la mochila, qué sé yo. Entonces mi hermano sale, digo, tené cuidado por las dudas porque no sabíamos qué había. Cuando saca la mochila era una amarilla y negra. Yo era, sí, toda erizada, una emoción porque dije, qué loco. O sea, podía pasar cualquier otra cosa o cualquier otro color, ponele, y era como, acá estoy. Mm, una señal, digamos, era el tiempo que te encontró la manita y después la prueba que dice, ok, bueno, supongo que vamos a escuchar más de vos y tu trabajo con la manita. Tenemos que ir cerrando, pero muchas gracias por tu tiempo, por contarnos un poquito, darnos una pequeña entrevista en tu trabajo. Em,
¿qué planes tenés para este año? Estamos al inicio de 2026. ¿Qué viene? Varias cosas. Meterle bastante al tema de las redes para aportar un poquito más de información a las personas sobre todo esto, adaptógenos, sobre las plantas medicinales, que es lo que quiero lograr, como que la gente empiece a incorporar también las plantas medicinales para detox, para desparasitaciones, que quiero enfocarme bastante más en eso. Hoy en día creo que hace falta mucho enfocarse en la salud de la microbiota Sí. y de los bichitos que tenemos, ¿no? Tanto buenos como en exceso, que ya pasan a ser parte de lo malo. Ujú, Y también cosmética natural con adaptógenos, así que ujú, después en el momento se podrá hablar sobre eso. ujú. Así que sí, sí, bastantes cositas nuevas para este año. Genial, me alegra mucho. Sí, están todas las cosas conectadas, como hemos hablado acá en el podcast en uno de los primeros episodios con Luciana de Earth de Mendoza, que trabaja la microbiota de la piel. Y después Sí, sabemos de la microbiota de los intestinos, que es fundamental para la salud, para el sistema inmunológico. Y la microbiota creo que es cada vez, sabemos que es más importante y ahí aplican. Tienen un aporte los hongos, los extractos de hongos, obviamente todo lo que ponemos en nuestra piel, bueno, los pensamientos, obviamente, y la psique tiene un efecto. Entonces, como creo que es capaz la clave para el equilibrio de la salud es nuestra relación con la microbiología. Y bueno, hay como con toda esta conexión con la microbiología, ayudan los hongos porque son un poco ese factor que vincula ajá, lo visible y lo invisible. Tiene una enseñanza creo que importante en estas cuestiones de salud, ¿no? De esa perspectiva integral. Así que muchísimas gracias por hoy. Me encanta charlar con vos. Podría hablar 2 horas más, pero lo dejamos para una próxima. Un fuerte abrazo y ojalá que nos veamos este año en Mar del Plata o otro lugar presencialmente. Me encantaría. obvio, Manu, dale, obvio, sí, estaría buenísimo. Mil gracias a vos ahí por escucharme y por brindarme este espacio. Perfecto. Nos vemos. Un gran abrazo. Buen fin de semana. Gracias, Manu. Igualmente. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Para conectar directamente conmigo, mandame un mensaje en Instagram o un mail a contacto@manuelschmelzle.com. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.